Bienvenidos a la unidad número 2, denominada el concepto de utilidad y la demanda del consumidor. En esta unidad vamos a estudiar los supuestos y principios en los que se fundamentan las elecciones de los consumidores, la función de la utilidad, la forma como han tratado de medir a través del tiempo los diferentes autores, la utilidad que representa el consumo de los diferentes bienes. Aquí es importante analizar que la utilidad no solo es la diferencia entre ingresos y egresos, sería una utilidad financiera, sino que en el análisis microeconómico la utilidad se estudia o se entiende como el nivel de satisfacción que le representa el consumo de un bien a un individuo. Encontraremos conceptos importantes como la ley de utilidad marginal decreciente, los supuestos en los que se basan las elecciones y las preferencias del consumidor y la tasa marginal de sustitución. ¿Cómo podemos nosotros identificar la utilidad? Entonces, si la utilidad es el nivel de satisfacción que le representa el consumo de un bien a un individuo, ¿cómo podríamos medir nosotros cuál es ese nivel de satisfacción? Entonces, los teóricos han tratado de establecer una utilidad ordinal. Esa utilidad ordinal simplemente es definir una jerarquía en cuanto a las elecciones de los consumidores. Si ellos dicen, si yo prefiero A que a B y B que a C, pues ese podría ser una manera de organizarlos. O yo puedo decir, mis preferencias son en determinados bienes, te pondré de primeras uno, de segundas otro, de terceras otro, sin necesidad de cuantificar cuál es la satisfacción que le representa a cada uno. Hay otros autores que han tratado de establecer una unidad o una forma de medir esas unidades de forma cuantitativa y es la utilidad cardinal. Entonces, aquí sí ya tendremos nosotros que el consumo de la primera unidad le representará al consumidor un nivel de satisfacción mucho más alto. Algunos autores lo plantean en una unidad denominada útiles y podría ser que a la primera unidad le da 10 útiles. En la medida en que sigue elevando el consumo de ese mismo bien, la utilidad o la satisfacción que le representa cada vez va a ser más baja. Por ende, aparece el concepto de ley de utilidad marginal decreciente. Pongamos un ejemplo, si usted quiere consumir su postre favorito, la primera unidad de ese postre favorito, pues el nivel de satisfacción que le representa va a ser muy alto, pero en la medida en que consume una segunda unidad de ese postre, pues ya tal vez el nivel de satisfacción va a empezar a bajar. Si consumimos una tercera unidad, pues el nivel de satisfacción va a ser mucho más bajito, hasta que pues ya tal vez no soportemos el consumo de una cuarta unidad. De esa manera podemos encontrar nosotros que al sumar todas las calificaciones que le damos en términos de utilidad cardinal, podemos decir que la utilidad total va subiendo, como se observa en el gráfico, pero la diferencia en el consumo de esas unidades nos va mostrando que la satisfacción cada vez es más bajita y eso es lo que se conoce como ley de utilidad marginal decreciente. Hay un tema importante y tiene que ver con los supuestos en los que se fundamentan las elecciones y las preferencias del consumidor individual. Encontramos tres supuestos. El primero es el de integridad, quiere decir que el consumidor debe elegir ante una serie de combinaciones posibles de bienes y debe buscar la que, dependiendo con el análisis racional, la que le indique un mayor nivel de satisfacción. Quiere decir que el consumidor es racional en sus decisiones. Racionalidad vista como un comportamiento lógico dentro de una cultura. El segundo supuesto tiene que ver con la consistencia. Consistencia en la toma de decisiones quiere decir que tiene también una jerarquía de sus decisiones y preferirá un bien por encima de otro y ese otro también estará por encima de otro. Entonces diremos, si yo prefiero una marca por encima de otra, o si yo, por ejemplo, prefiero las frutas, si yo digo prefiero las manzanas que los bananos, pero prefiero los bananos que las peras, por ende, yo diré, prefiero las manzanas que las peras. Sin embargo, hay algunos consumidores que rompen esa lógica y dirá, si me pone a escoger entre manzanas y peras, prefiero las peras, y se rompe ese principio o ese supuesto de consistencia. Por ello no es una ley de consistencia, sino un supuesto, porque buena parte de las personas se comportan de esa forma, pero hay un margen que no lo hace así, por ende es un supuesto y no una ley a nivel económico.
Y el tercer supuesto es el de insaciabilidad, quiere decir que más es preferible a menos. Todos queremos recibir más unidades por menos precio, queremos recibir mayor beneficio por un menor sacrificio. En términos generales, sin embargo, sabemos que buena parte de la población se puede comportar de esa forma, pero hay otra que no lo hace y por ello, lo que decía, no nos da un soporte teórico el 100% de los casos para convertirse en una ley económica, sino que es uno de los principales supuestos de la microeconomía. Por otra parte, encontraremos la gráfica de la tasa marginal de sustitución y nos indica de qué forma podríamos nosotros llevar las decisiones de compra de algún individuo únicamente al consumo de dos bienes y de qué forma partimos de una restricción presupuestal y con base en esa restricción presupuestal vamos a decidir cuántas unidades de un bien vamos a comprar y cuántas unidades del otro, si podemos variar esas decisiones de acuerdo con lo que nos parezca a nosotros indiferente. Aquí aparecen las curvas de indiferencia, que son las posibles combinaciones que se dan en términos de ese presupuesto para el consumo de los dos bienes y encontramos el concepto de tasa marginal de sustitución, que es la forma como para elevar el consumo de una sacrifico unidades de la otra. Entonces los invito a revisar el material, la unidad de apoyo, los contenidos temáticos, desarrollar las actividades de aprendizaje y las actividades evaluativas de la unidad número 2, presentar el examen parcial y los espero en la unidad número 3.